Ok, bienvenidos todos los estudiantes a estas breves clases sobre el tema número 9 referido a las modalidades de la actividad administrativa que corresponde al curso de Derecho Administrativo 1 de la Universidad de Margarita. Vamos a tratar de analizar las diferentes modalidades o formas de la actividad administrativa con algunas referencias a otras manifestaciones de la actividad administrativa. Vamos a hablar sobre la actividad administrativa coactiva o actividad de policía, la actividad administrativa de fomento o estímulo, la actividad administrativa prestacional o prestación de servicio público. Y por supuesto, es importante también tener en cuenta que existen otras formas de la actividad de la administración pública. Y bueno, podemos referirnos a la actividad de regulación, fiscalización y prevención, a la actividad de control o actividad correctiva, que está muy vinculada al control fiscal, a la actividad consultiva de la administración, que también genera dictámenes, genera informes, genera opiniones. Y por último, alguna referencia a la actividad bilateral o la actividad contractual de la administración pública. Pues bien, la clasificación tradicional de la actividad administrativa ya la hemos adelantado en la clase anterior, en el tema número 8, pero simplemente nos vamos a referir a que tradicionalmente la doctrina científica administrativa comparada y nacional ha determinado que la actividad administrativa la podemos identificar en tres grandes grupos, ¿no? La actividad de policía, o también denominada actividad limitativa o actividad coactiva de la administración, la actividad de fomento y la actividad de prestación de servicios, la actividad prestacional de la administración. En cuanto a la actividad coactiva, podemos identificarla como la actividad que realiza la administración pública para conseguir que los particulares ajusten obligatoriamente, coactivamente, su conducta o su patrimonio al interés general. ¿Ok? La satisfacción de una necesidad pública existente se logra, según la teoría, con una determinada conducta de los particulares y en consecuencia la actividad de la administración se encamina a que tal conducta se realice de forma obligatoria, incluso bajo coacción o amenaza de coerción, o sea, amenaza incluso de que si el particular no cumple con ese mandato, esa orden o el planteamiento de la norma, simplemente la administración puede ejecutar forzosamente esa prestación. El ejemplo fundamental es la actividad de policía administrativa, que es el que normalmente identifica a la actividad coactiva, y también cualquier actividad que suponga limitación de la esfera de derechos de los particulares. Otra de las manifestaciones que se puede incluir dentro de esta actividad coactiva son las actividades de prestación obligatoria por parte de las personas, que ya veremos a qué nos estamos refiriendo. Esta actividad coactiva de la administración la podemos ubicar en diferentes ejemplos y manifestaciones normativos, y específicamente en el artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos podemos encontrar con que existe una norma que se refiere a ella de alguna forma, ¿no? Ese artículo 20 dice que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público o social. O sea, el derecho a la libre determinación, al libre desenvolvimiento de la personalidad supone ese derecho a la libertad que tienen las personas. Ah, pero ese derecho no es absoluto, ese derecho no es ilimitado. Ese derecho estará limitado en función de los derechos de los demás. ¿Ok? Y no solamente eso, no solamente en función de los derechos de los demás, sino también aquí se incorpora un concepto jurídico indeterminado, como es el tema del orden público y social, ¿no? Que también puede suponer una limitación del ejercicio de ese derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Y en consecuencia, el orden público puede ser legitimador para la intervención por parte de la administración pública y el establecimiento de una actividad coactiva o limitativa de ese derecho de la persona. Este derecho a la libre desenvolvimiento de la personalidad y sus limitaciones también ha sido objeto de discusión por parte de la jurisprudencia tradicional del máximo tribunal de la República y también otros tribunales. Entonces, se pueden conseguir sentencias o referencias jurisprudenciales al respecto, como el que les dejo en la lámina para su consulta y ampliación del conocimiento. Toda actuación administrativa supone en cierta manera una forma de intervención estatal para asegurar la satisfacción
de las necesidades públicas o del interés general, en definitiva. ¿Ok? Y por eso es importante, según el artículo 20 que acabamos de leer, es importante la revisión del concepto de orden público, que además es un concepto muy difícil de definir, se los adelanto. No obstante, tenemos una definición acá con la que pudiéramos partir y después ser objeto de reflexión individual de cada quien. Entonces, el orden público será el conjunto de condiciones legales y reglamentariamente establecidas que, respetando los principios constitucionales y los derechos fundamentales, determinan las reglas mínimas de convivencia en el espacio público. El orden público, como lo decía el maestro Joriu, es el orden material exterior, o sea, supone en la conciencia de los ciudadanos que hay un orden, incluso a veces ni siquiera estatuido, pero que hay un orden donde supone que todos debemos interiorizar, que debemos cumplir, debemos garantizar además. Evidentemente que las reglas de conducta hoy en día positivas establecen condicionantes que nos llevan a determinar ese estado de seguridad que supone el orden público. La infracción del orden público supone la intervención de la administración para tratar de corregir el desorden público y ajustar las conductas de las personas a ese orden público que deviene, repito, tanto de las normas positivas como además de un estado de conciencia de que debe garantizarse ese orden público. Este orden público, por supuesto, también supone, como les dije hace unos minutos, una suerte de garantía y de limitaciones de la actividad coactiva. Ya hablamos del artículo 20, del libre desenvolvimiento de la persona, que estaría limitado por el orden público. Los derechos humanos, por su parte, no deberían tener limitación, solo la limitación que supone los derechos de los demás. Sin embargo, por ejemplo, el derecho a la libertad de religión y al culto, como el derecho a la manifestación pacífica, también encuentran como límite el orden público. Yo puedo tener derecho a profesar la religión que quiera, ¿okay? O el culto, puedo tener derecho, o sea, y tengo como ciudadano derecho a manifestar, eso sí, pero no puedo vulnerar el orden público ni el derecho de las demás personas en ejercicio de ese derecho. ¿Okay? Entonces, si se produce una vulneración del orden público, legitima la intervención de la administración a través de una actividad coactiva de limitación y, bueno, precisamente con la finalidad de corregir ese desorden público. Les adelanté que también pudiéramos hacer una referencia a las prestaciones obligatorias de las personas, que derivan en deberes de las personas. Si lo revisamos en el texto constitucional nos damos cuenta que existen unos deberes que tienen que acatar las personas, que tienen que cumplir las personas. No solamente tienen derechos como ciudadanos, tenemos derechos como ciudadanos, pero también tenemos deberes, tenemos conductas que debemos cumplir de manera obligatoria, porque la norma no los indica y una norma constitucional. En consecuencia, el primer deber o la primera prestación obligatoria que debemos cumplir genéricamente es precisamente acatar y cumplir el ordenamiento jurídico y eso involucra a la Constitución, a la ley y a los demás actos de los órganos que ejercen el poder público. ¿Okay? Evidentemente, si se trata de actos producidos de forma legítima, ¿no? Y que generen la necesidad de cumplimiento por todos los ciudadanos. Ese es un deber, el deber que tenemos de acatar la Constitución, las leyes y los actos adoptados por los órganos y entes que ejercen el poder público de manera legítima. En segundo lugar, se nos presenta el deber de coadyuvar a los gastos públicos, fundamentalmente el pago de los impuestos. O sea, eso es un deber que tenemos, una obligación que tenemos y hay que cumplirla, ¿ok? Como ciudadanos. Entonces, eso también supone el ejercicio de una actividad de la administración para hacer valer ese deber que tenemos como ciudadanos. Seguidamente, el deber de cumplir el servicio civil y militar necesario es un servicio que hay que cumplir cuando si entras dentro de los parámetros que supone la norma, es una prestación obligatoria, como lo es también el deber de prestar servicios en las funciones electorales. Entonces, eso son prestaciones obligatorias que deben cumplir las personas. Y la administración va a tratar de garantizar de que se cumplan esas prestaciones obligatorias si los ciudadanos no lo hacen de forma voluntaria. Ahora bien,
dejamos por una parte a la actividad coactiva de la administración y nos vamos a referir a la actividad de fomento o persuasión que también desarrolla la administración. Además de limitar, la administración realiza una conducta también, una actividad positiva que está encaminada a estimular, incentivar a las personas en la senda de una conducta también positiva que al final del camino genere una prestación al interés general. Entonces, la actividad de fomento es la acción de la administración que está encaminada a proteger y promover aquellas actividades consideradas de carácter público, protegiendo o promoviendo sin emplear la coacción, que es importante, o sea, sin que sea obligatorio, aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidos a los particulares que satisfacen al final del camino necesidades públicas o estiman de utilidad general. Sin utilizar la coacción, repito, sin utilizar la obligación, sin presionar y tampoco sin realizar una actividad prestacional, ¿no? sin crear ni desarrollar un servicio público. Este concepto es del profesor español Jordana de Posadas. Las características de la actividad administrativa de fomento son, uno, que constituye un título que habilita a la administración para intervenir en las actividades de los particulares. Evidentemente, esa intervención, en segundo lugar, de la administración no supone una coacción, no supone una obligación, una actividad limitativa de la administración. Es totalmente ampliadora. Por eso es que se dice que esa actividad de fomento revela una actuación de favorecimiento con carácter ampliador de la esfera de derechos del particular, sobre quien recae, por supuesto, la medida de fomento, en virtud de que éste accede a posiciones jurídicas de ventaja que antes no detentaba. Hay una ampliación de sus derechos. Y también esta actividad de fomento estimula a la actividad de los particulares cuando esa actividad del particular coincide, incide, beneficia, aporta al interés general. ¿Ok? Entonces, por eso es que interviene la administración para fomentar, para proteger, para estimular a que siga haciendo esa conducta que está haciendo, porque en definitiva va a beneficiar a todos. Y por último, la actividad de fomento es voluntaria, o sea, no es que el particular está obligado a acatar la medida de fomento que hace la administración. No, normalmente esa actividad de fomento la debe aceptar voluntariamente el particular sin que sea una obligación, porque si no estaríamos frente a una actividad coactiva de la administración. ¿Ok? Esa actividad que se estimula, pues precisamente está ahí y se estimula porque ella, repito, incide positivamente sobre el interés público o el interés general. Vamos a poner unos ejemplos para que terminemos de entender esta actividad. ¿Cuáles son las actividades administrativas de fomento típicas? Bueno, podemos utilizar también la clasificación que la doctrina nos aporta de forma pacífica y tradicional. Las actividades administrativas de fomento pueden ser actividades o medidas de honoríficas, medidas económicas o medidas jurídicas. En cuanto a las medidas honoríficas, todos podemos entender que la administración realiza actividades de reconocimiento, de condecoración, de establecimiento de títulos o certificaciones académicas para estimular a las personas a quien se le otorgan, bien sea porque realizaron una conducta positiva o estimularlo a que realicen esa conducta o se mantengan como buenos ciudadanos incluso. Pero eso es una actividad de fomento de la administración. Honorífica. ¿Por qué? Porque supone un reconocimiento. No es un premio, no es una lotería, no me gané, no, es la administración estimulando, persuadiéndome a que siga, continúe por un camino positivo que al final genera por lo menos ejemplo al interés general, ejemplos a la colectividad para que todos procuren obtener un reconocimiento. En segundo lugar, las medidas económicas. La administración también puede fomentar de forma económica, ¿ok? A través del otorgamiento, por ejemplo, de ayudas económicas, subvenciones, desgravámenes, reducción de impuestos, imposición incluso de subidas de impuestos para estimular otra actividad, ¿ok? Disminución de aranceles. Hay formas de incentivar económicamente a las actividades siempre y cuando lo que persiga la administración es la garantía del interés general. Y por último, medidas jurídicas que casi todas, evidentemente, son jurídicas, pues normalmente cuando incluso se entrega un reconocimiento se hace a través también de un instrumento jurídico o cuando se entrega una ayuda, a lo mejor hay un procedimiento para eso jurídicamente. Pero
Estas son fundamentalmente, tienen que ver con el otorgamiento de algunas concesiones, algunos títulos, e incluso algunas asistencias técnicas jurídicas en algunas actividades para garantizar que esas actividades se sigan desarrollando, porque piensa la administración que si se sigue desarrollando esa actividad, se puede cumplir con el interés general. Entonces, bueno, hemos visto rápidamente las tres típicas medidas de actividades de fomento de la administración. Colocábamos ejemplos. Este, cuando, cuando se desarrolla el otorgamiento, por ejemplo, se declara hijo adoptivo o hijo ilustre de una persona por parte de una municipalidad, estamos frente a una medida, por ejemplo, honorífica, y así sucesivamente. La actividad administrativa ahora prestacional, la prestación de servicios públicos. El concepto de servicios públicos incluso ha sido una pieza fundamental para la definición de la razón de ser del derecho administrativo desde sus orígenes. Y por supuesto no ha sido pacífica, ha generado también polémica en lo que respecta a su definición. Pero lo importante es determinar que la administración pública realiza actividades prestacionales. Fíjense ustedes, si nos situamos dentro del espectro de los derechos fundamentales, los derechos sociales fundamentales que están previstos en la Constitución, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho... Normalmente esos derechos comportan la obligación para la administración, para el Estado, a realizar prestaciones. Y bueno, evidentemente que el Estado tiene que buscar la fórmula de garantizar la vigencia de esos derechos. Y en otro caso concreto, también nos referimos al tema de los derechos o los servicios públicos domiciliarios, el servicio de agua, el servicio de recolección de desechos, de barrido, de electricidad. Son servicios que supone una conducta prestacional, que lo puede hacer el Estado de forma directa y veremos que también lo pudiera hacer de otra forma. ¿Okay? Entonces, si queremos identificar la noción de servicio público, bueno, podemos partir de esta afirmación doctrinaria que dice que es toda actividad que en virtud del ordenamiento jurídico, importante, determinación jurídica, debe ser asumida o asegurada por una persona pública territorial con la finalidad de dar satisfacción a una necesidad de interés general. Entonces, el servicio público, la noción de servicio público, supone la idea fundamental de la prestación de una actividad que va encaminada a garantizar o a satisfacer una necesidad colectiva, vital, individual de las personas, pero que además la ley es la que determina que el Estado está obligado a garantizar, por lo menos, y puede ser a prestar esa actividad. Evidentemente que siendo una actividad de servicio público, es importante también hablar del concepto de interés público, que puede tener una asociación, que también es un concepto jurídico indeterminado, complejo, como lo es también el orden público al cual nos referimos hace unos minutos, pero que además nos puede servir para entender mucho más la actuación de los órganos y entes que ejercen el poder público y fundamentalmente de los órganos de la administración pública. Entonces, ha dicho la jurisprudencia venezolana, sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 2241 del 24 de septiembre de 2002, que el interés público es el resultado de un conjunto de intereses individuales compartidos y coincidentes de un grupo mayoritario de individuos que se asigna a toda la comunidad, a todas las personas, como consecuencia de esa mayoría, de esa integración de intereses individuales, y que encuentra su origen en el quehacer axiológico, que tiene que ver con valores, de esos individuos apareciendo con un contenido concreto y determinable, actual, eventual o potencial, personal y directo respecto a ellos, que pueden reconocer en él su propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los intereses individuales que se le opongan o afecten a los que desplazan o sustituyen sin aniquilarlo. Entonces, un concepto, repito, complejo, concepto jurídico indeterminado, pero siempre es importante tenerlo en cuenta. Y repito, estos son aproximaciones de índole doctrinaria, en este caso doctrina jurisprudencial, que nos invita a la reflexión, no a repetirlo de forma dogmática y de forma rígida, sino nos invita a repensar en qué puede consistir el interés público y si es suficiente esta noción o debemos avanzar en otro sentido o en otro camino. En lo que respecta a la calificación de actividades como de servicio público, es importante tener en cuenta para
resumir, en virtud de lo corto de estas píldoras informativas, que quien en definitiva determina si una actividad de servicio público o no es la norma. En la Constitución venezolana ustedes pueden encontrar algunas actividades que se definen como servicio público desde el texto constitucional. Pero igualmente es posible conseguir leyes especiales que se refieren a servicios públicos. En el caso, por ejemplo, de los servicios públicos domiciliarios, muchos de ellos no lo vamos a encontrar en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sobre todo cuando se trate de servicios públicos domiciliarios cuya competencia le corresponda a los municipios. ¿Ok? Pero repito, insisto en que existen leyes especiales que se refieren a servicios públicos concretos. La ley de telecomunicaciones, que habla de la telecomunicación como un servicio público, independientemente que pudiera existir la discusión si se trata realmente de un servicio público o un servicio de interés general, como por ejemplo el caso del servicio, los servicios bancarios, que la ley lo determina como servicio público, pero que realmente no lo es, aun cuando es una actividad mercantil, pero tutelada por el Estado, regulada fundamentalmente por el Estado. Pero lo cierto es que, insisto, como conclusión, para yo saber si se trata de un servicio público la actividad, la norma debe existir una norma que lo legitime y lo regule y lo determine. Hay otras teorías, sin embargo, aquí en este espacio nos quedamos con esa afirmación concreta. ¿Cuáles son las características en consecuencia de los servicios públicos? Bueno, si es una actividad prestacional que el Estado debe asegurar y que además va encaminada a satisfacer necesidades públicas, necesidades del colectivo, bueno, entonces esa actividad es obligatoria. Entonces la primera característica es la obligatoriedad en lo que respecta a la obligación que tiene el Estado competente o el órgano o el ente competente para asegurar o prestar ese servicio público. Pero al mismo tiempo es mutable el servicio público, puede cambiar sus condiciones, su categorización, su forma de prestación, la visión, el alcance, eso pudiera cambiar. Entonces, otra de las características sería la mutabilidad. Pero al mismo tiempo también es importante tenerlo claro que el servicio público debe ser prestado de manera obligatoria, sí, y además de manera continua, no puede interrumpirse. E insisto, porque se trata de la satisfacción de intereses generales. Entonces, esa satisfacción de intereses generales no puede ser espasmódica, no puede ser interrumpida. En consecuencia, debe ser continua. Y el servicio público comporta la característica de la continuidad. Y por último, la característica de la igualdad, que también se impone a los servicios públicos, porque hay que prestarlo de forma igualitaria a todos los ciudadanos y lo reciben los ciudadanos fundamentalmente. Gestión de los servicios públicos. Ya lo habíamos adelantado hace unos minutos atrás. Los servicios públicos deben ser asegurados o prestados por la administración. ¿Eso qué quiere decir? Que la administración competente está en la obligación de garantizar que se cumplan los servicios públicos. En consecuencia, la primera premisa es que los servicios públicos se prestan de manera directa. Gestión directa de los servicios públicos. El órgano o ente competente, por ley, está obligado a prestar ese servicio público. Pero no necesariamente tiene que ser así. Es posible también que la gestión del servicio público o la prestación del servicio público se desarrolle de forma indirecta. ¿Por qué? Bueno, porque si bien es cierto que el Estado está obligado a garantizar que se cumpla con ese servicio, en algunas circunstancias no está obligado a prestarlo. Entonces el Estado puede apoyarse en un colaborador ocasional, en un concesionario, y le traslada los riesgos y la competencia para prestar ese servicio. En ese momento sería una gestión indirecta de los servicios públicos. Y por último, una gestión mixta de los servicios públicos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que es posible no que el Estado traslade la responsabilidad, sino que el Estado concurra con un particular, o sea, el sector público un particular, y establezcan una fórmula mixta de prestación del servicio público, que puede ser a través de la creación de una empresa mixta o a través del establecimiento de un convenio, una alianza estratégica, puede ser de alguna forma, para concurrir a la prestación de manera conjunta y garantizando incluso la participación, el gobierno abierto y la cogestión de ese servicio público. Entonces tenemos tres formas de gestión de los servicios públicos, fundamentalmente. Nos quedamos nada más, pero como a título de referencia normativa, para que lo tengan en cuenta, que la concesión de los servicios públicos, además
Lo podemos encontrar en el planteamiento constitucional. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incluso hay un artículo, la parte final del artículo 113 de la Constitución nos habla y nos determina que es posible prestar un servicio a través de una concesión. Dice así, cuando se trate de explotación de recursos naturales protegidos de la nación, o propiedad, mejor dicho, de la nación, o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado. Concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público. Qué interesante, ¿no? Entonces, cuando es posible que un servicio público, el Estado lo concesione, que se lo otorga a un concesionario, a un privado, para que lo preste. Y el Estado en ese caso tiene que garantizar dos cosas. Una, contrapartidas, ¿ok? ¿Contrapartida en qué sentido? En primer lugar, que se preste el servicio, pues, con base en interés público, ¿ok? El interés general. Pero al mismo tiempo tiene que garantizarle a el contratista concesionario que está participando y está colaborando en él a que tenga un retorno económico por el trabajo que está desarrollando, porque si no, no tuviera sentido, ¿verdad? El privado concurre independientemente de realizar la actividad, pero tiene que recibir sus ganancias económicas. Por último, vamos a hablar de la actividad bilateral de la administración, de los contratos administrativos fundamentalmente, como categoría del derecho propio del derecho administrativo. Sin embargo, antes de entrar al contrato administrativo, es importante hablar de la noción del contrato en general, porque el contrato administrativo nace precisamente de la teoría general del contrato, aquel que está regulado principalmente en el Código Civil, como noción del derecho común, del derecho de gente. Y la noción de contratos también, seguramente ustedes la manejan, pero es importante que la revisemos por lo menos desde el punto de vista genérico. El contrato es un acto jurídico bilateral, porque son dos partes, dos personas por lo menos, mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Es un convenio en donde se sientan o acuerdan dos o más personas para realizar un negocio jurídico, que ese negocio jurídico puede ser la creación, regulación, modificación, extinción, transferencia de relaciones jurídicas, principalmente patrimoniales. ¿Estamos claros? Entonces esa es la noción de contrato. Si esa es la noción de contrato, ¿cuál sería el contrato administrativo? Bueno, para que sea un contrato administrativo, es importante que concurran tres elementos, principalmente dos, pero vamos a referirnos a un tercero. ¿Y cuáles son esos dos elementos fundamentales? Uno, tiene que ver con las partes del contrato. Para que sea un contrato administrativo y no sea un contrato de derecho privado, una de las partes debe ser un ente público o un órgano público, ¿okay? Que participe en ese acuerdo de voluntades, en ese acto bilateral. Por lo menos una de las partes tiene que ser un ente público para que se entienda que sea un contrato administrativo. Pero adicionalmente, no solamente tiene que concurrir un ente público, porque es posible que un ente público celebre un contrato privado, pero para que sea realmente un contrato de derecho administrativo, un contrato público, el objeto del contrato tiene que guardar una finalidad de utilidad pública o tiene que estar referido a la prestación de un servicio público. Entonces, si concurre una de las partes que sea un ente público y el objeto del contrato sea la prestación de un servicio público, ese contrato será un contrato de derecho administrativo. La jurisprudencia y la doctrina aportan un tercer elemento, que es el tema que tiene que ver con las cláusulas del contrato y fundamentalmente con una noción que se denomina las cláusulas exorbitantes. ¿Qué quiere decir eso? Que existen ciertas prerrogativas de la administración en la ejecución de los contratos considerados contratos administrativos, por supuesto. Y esas consideraciones, esas prerrogativas son exorbitantes del derecho común, o sea, que no se conciben en el derecho común, se conciben solo dentro del concepto de contrato administrativo. Y hacen que la administración tenga unos poderes adicionales, pero no poderes por sí mismo, por ser administración, sino porque tutela el interés general. No obstante, es bueno aclararlo, que realmente no es un tercer elemento, sino es una consecuencia de hacer un contrato administrativo donde una de las partes sea un ente público y donde se esté prestando un servicio público. Si eso es así, en consecuencia, pudiéramos estar en presencia de unas cláusulas exorbitantes. No obstante, es importante tenerlo claro, que esas cláusulas exorbitantes o están en el texto del contrato o deben estar en una norma, no se pueden presumir por el solo hecho de ser un contrato administrativo. Deben estar, repito,
diseñadas, establecidas en contrato, donde en consecuencia la otra parte aceptó que estén presentes esas cláusulas, o debe estar regulada en una norma. ¿Okay? Por eso cuando dice que así estén externamente en el contrato, sí, pero deben estar en una ley. Para que entienda que se puedan utilizar esas cláusulas en un momento determinado que sea necesario su utilización. Perfeccionamiento y formación de los contratos administrativos. Esto es importante tenerlo claro, porque un contrato administrativo no se perfecciona y se forma como un contrato civil. Tiene unas condiciones adicionales. A veces es un poco más complejo. Y es un poco más complejo por dos razones. En primer lugar, porque normalmente existe caudal público, dinero público involucrado en estos contratos, y en definitiva, porque está en presencia el interés general. Entonces, eso hace que se deba cumplir con algunas fases, como por ejemplo la competencia para contratar. Para que la administración celebre un contrato administrativo, quien lo celebra como ente público tiene que tener competencia, tiene que estar asignada esa competencia en la ley. Por otra parte, debe existir formalidades previas, o sea, que cumplir, verificación de disponibilidad presupuestaria, autorizaciones, aprobaciones de los contratos, siempre y cuando la norma lo establezca. Y por supuesto, normalmente este tipo de contratos debe ser licitado. ¿Qué quiere decir esto? Que debe existir un procedimiento de selección del contratista de conformidad con lo que establezca la ley, en función de los parámetros que establezca la ley de contrataciones públicas o la ley de concesiones que también existe, o incluso si se trata de un contrato administrativo dentro del ámbito municipal, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal también establece reglas precisas para regular los contratos de concesión, por ejemplo, de prestación de servicios públicos municipales. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta el tema de la ejecución y el control del contrato. ¿Okay? La ejecución, repito, como en teoría está involucrado el interés público o la prestación de un servicio público, hay que estar garante de la ejecución, de que se cumpla la cabalidad con el objeto del contrato y las prestaciones del contrato. Y por último, supone también un control de ejecución, tanto de las prestaciones como de inversión de los recursos y, bueno, verificación de muchos aspectos importantes dentro del derecho público en definitiva. Esta ejecución de los contratos administrativos también tiene unas particularidades bien interesantes y terminamos refiriéndonos, por ejemplo, a los principios de la ejecución de los contratos administrativos, a los poderes de la administración en la ejecución de esos contratos y al derecho del contratista. En primer lugar, en cuanto a los principios de ejecución, nos vamos a dar cuenta que hay algunos principios que son muy similares a las reglas del derecho civil. Por ejemplo, el principio del contrato lex inter partes. El contrato es la ley de las partes. Cuando las partes celebran un contrato, establecen unas condiciones y se someten a esas condiciones. Entonces, esa es la ley de la relación jurídica que se ha determinado y es la obligación principal es de cumplirla. En segundo lugar, se debe aplicar supletoriamente el derecho civil porque en el derecho administrativo no hay unas reglas integrales de la visión de los contratos. Entonces, como el origen de los contratos administrativos deviene del contrato civil, el derecho civil se convierte en una norma supletoria cuando sea necesario del derecho administrativo en esta materia, como en otras materias, por ejemplo, el tema de la responsabilidad, que también es importante. En tercer lugar, en lo que respecta a los principios de ejecución, existe la mutabilidad del contrato, la posibilidad de que se modifique el contrato, se modifique la ejecución del contrato una vez celebrado, o sea, porque cambian las circunstancias, porque cambia el interés general o porque se verifican algunas circunstancias, unas externalidades que obligan, por ejemplo, a modificar las condiciones de ejecución y eso es perfectamente factible, siempre y cuando, por supuesto, no se vulnere lo que vamos a hablar al final, que es de los derechos del contratista. Y en último lugar, como principio, es importante entender que cuando estamos frente a un contrato administrativo, normalmente se visualizan dos realidades. Por una parte, la administración como poder garante del interés general y por otra parte, el contratista como un colaborador de la administración y por supuesto en procura de ese interés general. Entonces, se ven dos partes allí que cada uno está verificando su propio interés, pero al final deben concurrir en el interés general, que es la ejecución de la prestación del contrato en cuestión. En segundo lugar, en cuanto a los poderes de la administración de la ejecución, esto guarda mucha relación con el tema de las cláusulas exorbitantes a las cuales nos referimos anteriormente. ¿Por qué? Bueno, porque en la aplicación de esas cláusulas exorbitantes se van a verificar que la administración tiene ciertos poderes exorbitantes
que normalmente no tendría si se tratase de una relación de derecho civil donde hay una evidente o una rígida igualdad de las partes. Aquí es posible visualizar la preponderancia de una de ellas en función del interés general también. Entonces, es posible que la administración ejecute un poder de control y dirección sobre el contrato, un poder de sanción si se verifican algunos supuestos para que proceda una sanción, tiene poder de modificación unilateral de las condiciones del contrato y tiene además la potestad de ponerle fin al contrato. Ojo, repito, siempre y cuando esto esté establecido contractualmente dentro del contrato o esté establecido en una ley que sea aplicable a esa prestación que está desarrollando la administración con el contratista colaborador. Por último, todo esto está muy bien, gira en torno al interés general, pero también es importante tener en cuenta los derechos del contratista, que también tiene derechos dentro de esta relación que muchas veces es desigual. ¿Ok? Entonces, el contratista tiene un derecho fundamental y el derecho fundamental del contratista es el derecho al equilibrio económico y financiero del contrato. El contratista tiene derecho a que se mantengan las condiciones económicas y financieras del contrato, pactadas originalmente, o incluso que se modifiquen esas condiciones si se modifican las circunstancias. Por ejemplo, si hay una inflación importante, si hay una devaluación, si hay un cambio en los precios, bueno, es posible que se generen momentos, correcciones para que no se desequilibre el contrato porque, como les decía al principio, el contratista acude no solamente a prestar el objeto del contrato, sino también a ganar dinero y a tener una retribución razonable por las prestaciones que está desarrollando. Con esto terminamos esta breve aproximación al tema número 9, referido a las modalidades de la actividad administrativa, y en la próxima clase nos referiremos al tema 10, sobre la responsabilidad administrativa. Muchas gracias y nos vemos próximamente.